Las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos para contaros lo que ocurre, la actualidad, para contarla de la manera más eficiente posible, descartando lo que no merezca ni la pena comentar y sobre todo para opinar sobre ella, que tengáis diferentes contrastes, diferentes opiniones, siempre en un conjunto que tiene que estar guiado un medio de comunicación por el ambiente general de libertades. Si no deja de serlo y pasa a ser otra cosa, luego le pondremos el adjetivo que os parezca, será una Telepedro, un no sé qué tal, pero bien, pero no será un medio de comunicación útil a la sociedad. Y en segundo lugar, un compromiso que nosotros nos queremos autoimponer, el de la valentía, pero a la vez el del rigor. Y así es como vamos caminando cada día, espero que os guste. Notaréis que esto tiene un aroma distinto a otras televisiones. En 5 minutos, tampoco os pido un gran sacrificio de ver el programa durante días. En 5 minutos lo vais a notar enseguida. Hoy en Moncloa, gran algarabía, porque a alguien se le ocurrió una idea brillante. ¿Nos queda alguna pancarta de aquello del no a la guerra? Sí, hombre, en tiempos de Zapatero algo debe quedar, voy a mirar. Y han encontrado, y entonces pues ha salido Sánchez, conferencia, dicen que de prensa, pero no, plasma, puro plasma, porque allí nadie pregunta, allí no pueden estar los periodistas, aquellos en la Moncloa con unos empleadillos que se ponen para que parezca que haya periodistas, pero no son periodistas y tampoco hacen preguntas. Y allí pues ahí ha hecho el despliegue Pedro Sánchez de que es ingenuo hacer seguidismo ciego y servil de Trump por falta de coraje a imponerse al concepto fundamental que es el no a la guerra. Esto lo ha reiterado, venga, y desde luego pues puede que le funcione con su electorado, esta gente que pues esto del no a la guerra le suena fenomenal, no lo sé. Si le funcionará o no, no lo sé. Lo que sí sé es que esta no es la manera. Esta no es la manera porque se ha quedado solo en Europa y porque se ha enfrentado a Trump por nada. Por nada no, por una factura que nos pasará Trump y que pagaremos ustedes y nosotros, pero no Pedro Sánchez. Vamos con alguna de las cosas que ha dicho. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. ¿Qué edad tiene ese hombre? Bueno, doy la bienvenida al doctor Francisco Kovacs, que ya me acompaña aquí, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda, que nos viene a contar un estudio. ¿Cuántos años llevan para hacer este estudio, doctor? 17 años. 7 años. Ha sido tiempo. Bueno, un estudio intenso, sólido, profundo, con una escala de observación Plurianual, pluridisciplinaria. Ahí lo que hicimos fue en 7.262 trabajadores en activo, recoger, sí, muy amplia, de 48 provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, incluyendo las ciudades autónomas, y recogimos los 77 parámetros que habían demostrado predecir el riesgo de que apareciera dolor y cómo iba a evolucionar el dolor de espalda, así como la discapacidad definida como la restricción de la actividad cotidiana. Recogimos toda esta información, 77 parámetros de 7.262 trabajadores, y los seguimos durante 18 meses, contabilizando cuáles de esos trabajadores estaban de baja laboral en algún momento y cuántos de ellos estaban de baja durante más de 30 días. Y finalmente analizamos los datos para ver si era posible, primero, identificar los parámetros que predecían la baja laboral y, en segundo lugar, identificar los parámetros que predecían las bajas laborales de mayor duración. De hecho, el dolor lumbar
es la primera causa de discapacidad en el mundo y entre la primera y la segunda de incapacidad laboral en el mundo. Entonces, estudios previos habían demostrado que éramos capaces de predecir el riesgo en un individuo normal, sano, trabajara o no trabajara, de si le iba a doler la espalda y cómo iba a evolucionar su dolor. La idea fue hacer lo mismo con los trabajadores por si podíamos ahorrar recursos al Estado. De hecho, la IREF recientemente publicó que el gasto por incapacidad laboral en España está aumentando mucho, con lo cual poder identificar previamente quién va a tener una baja laboral hubiera permitido aplicar las medidas preventivas en aquella población con mayor riesgo. Pasa que los resultados luego nos dieron sorpresa, ¿no? Sí, bastantes, ¿eh? Bastantes. Sí, sí. La primera de ellas es la probabilidad que tiene un autónomo de tener un problema en su espalda y de causar baja laboral por ello. Sí, ahí la primera sorpresa que nos llevamos es que aún habiendo recogido 77 parámetros de todo tipo, clínicos, sociodemográficos, laborales, psicosociales, etcétera, el parámetro más importante para predecir la baja y su duración no era ni el dolor ni ningún otro parámetro clínico, sino el hecho de que el trabajador fuera autónomo o asalariado. Lo sociolaboral. Sí, y específicamente ese. Dicho de otra forma, un trabajador autónomo sigue trabajando en situaciones en las que un asalariado pediría la baja y estaría de baja, ¿no? Y de hecho, el riesgo tanto de estar de baja como de, si tiene una baja, que la baja sea de duración más breve, es mucho mayor en el autónomo. Es decir, el autónomo pide menos la baja y si pide la baja es más corta. Eso es más importante que la intensidad del dolor, las características clínicas, que haya dolor irradiado o no. ¿Cuál fue hasta cierto punto un baño de humildad para los médicos? Con un porcentaje bestial, 33% de diferencia entre un autónomo y un trabajador por cuenta ajena. Es exactamente así para estar de baja y es un 66% para que la baja dure más de 30 días. Es decir, el autónomo, si está de baja, vuelve a trabajar antes, ¿no? Pasa que esto tiene implicaciones. Es decir, esto significa que hoy en día un autónomo sigue trabajando cuando un asalariado no lo haría, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es explicable por las peores condiciones y peor protección social al autónomo, pero también significa que los autónomos, que son quienes están sufriendo mayor inseguridad laboral y mayor inseguridad en sus ingresos, además están teniendo que trabajar en condiciones en las que un asalariado rechazaría hacerlo, ¿no? Es algo para pensar. Por otra parte, también desde el punto de vista puramente biológico, es llamativo para nosotros que todos los parámetros clínicos pesen menos que eso, ¿no? Lo cual también en términos de prevención tiene sus consecuencias. Y la conclusión práctica que sacamos del estudio es que así como estas variables, estos parámetros predicen desde el punto de vista poblacional la probabilidad de estar de baja o de su duración, es imposible predecir individualizadamente quién va a estar de baja o no, lo cual significa que las medidas preventivas deberían aplicarse a toda la población activa porque es imposible predecir a aquellos que tienen mayor riesgo. El hecho de que hubiera que aplicarlas a toda la población significa que tendría sentido priorizar las que son más eficientes, es decir, las que consiguen mejores resultados con menor coste. A mí me ha sorprendido del informe una cuestión, el edadismo. Sí. Por cada año que pasa resulta que tienes un porcentaje peor de tener que sufrir un dolor lumbar, una baja por dolor lumbar. De media, por cada año que pasa hay un 3% más de posibilidades de pedir. Muchísimo. Que es mucho. O sea, en 10 años es un 30%. ¿No? Bueno, esto, sin embargo, la medida, o sea, con la edad no podemos variar. Cada año tenemos un año más y, de hecho, la alternativa sería peor, ¿no? Que sería morir antes, ¿no? Con lo cual, claramente es algo que sobre lo que no se puede influir. Ahora bien, lo que todos los estudios demuestran es que cuanto mejor es el estado muscular, menor es el riesgo de discapacidad y de dolor. Con lo cual, ya que cada año vamos a tener un año más, cada año es como mínimo un 3% más importante hacer ejercicio, estar fuerte y tener una musculatura. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el que trabaja en algo físico, que hace un esfuerzo diario continuado, está mejor preparado para salir de un problema lumbar que uno que lleva una vida sedentaria y que se mueve poco, y en fin. Entonces, desde el punto de vista del dolor y de la discapacidad, es así con un matiz. Lo importante es el estado muscular.
Es decir, no necesariamente quien trabaja tiene una musculatura simétrica, coordinada, armónica, etc., ¿no? En términos de baja laboral, una cosa llamativa es que el tipo de ocupación, sea física o no sea física, vaya por turnos o no vaya por turnos, la satisfacción con el trabajo, etc., no tienen ningún peso a la hora de predecir la baja laboral. Y aquí hay un aspecto de concepto, y es que así como el dolor es o responde a un sustrato biológico, aunque luego tenga un componente emocional adicional, ¿no? Pero esencialmente es una sensación neurológica con un sustrato biológico. Pedir la baja es un comportamiento, y en los comportamientos el componente biológico influye un poco, pero este estudio demuestra que en este comportamiento en concreto, que es pedir una baja, todas las variables biológicas tienen un peso muy, muy escaso, ¿no? Es mucho mayor el hecho de ser autónomo o ser asalariado. Sobre la repetición de los episodios, sí. ¿Qué conclusiones revela el informe? Entonces, en este estudio, como solo se ha estudiado durante 18 meses, no se ha estudiado los factores que predicen la recurrencia de la baja laboral. Ahora bien, hay estudios previos que demuestran que de cara a la recurrencia de los episodios dolorosos, el principal factor protector es una vez más el ejercicio y el mantenerse físicamente activo. De hecho, lo ideal es, cuando estamos sanos, hacer ejercicio suficiente como para tener una buena musculatura, y buena musculatura significa potente, resistente y bien coordinada, pero incluso cuando hay dolor, durante el episodio doloroso, conviene evitar el reposo en cama. Es decir, si en un momento dado el dolor es tan ubicuo, es decir, en cualquier actividad duele más, y no hay más remedio que reposar, vale. Pero cuanto menos tiempo mejor, y desde luego menos de 48 horas. A partir de las 48 horas de reposo en cama, se empieza a perder tono muscular, el riego sanguíneo empeora y eso facilita tanto la prolongación del episodio como la repetición del episodio. Con lo cual la idea es moverse todo lo que uno pueda, incluso durante el episodio doloroso. Si algo duele, pare, descanse y vuelve a intentarlo. No sale en el informe, pero cuénteme, de la farmacopea al uso, ¿qué es recomendable y qué no? Primero, porque se abusa de muchas cosas y todas esas cosas. Lo que pasa es que, primero, las primeras medidas no necesariamente tienen que ser farmacológicas. Ahora bien, cuando es necesario tomar fármacos, por una parte, en casos de dolor agudo de espalda, han demostrado ser eficaces los antiinflamatorios, pero eficaces en el sentido de esencialmente mejorar la intensidad del dolor y tal vez acortar un poquito la duración. Ningún problema en tomarlo cuando es indispensable, pero ni están diseñados ni está pensado para tomarlo toda la vida de manera continuada, ¿no? Por otra parte, los analgésicos pueden reducir algo la intensidad del dolor, pero no tienen más efecto que ese, a diferencia de los antiinflamatorios. Los relajantes musculares han demostrado tener un efecto en el dolor lumbar mínimo, de verdad muy pequeñito. Y luego, por otra parte, paradójicamente, el paracetamol, que es un tratamiento casi universal para el dolor, en el caso concreto del dolor de espalda demostró ser inútil, no tiene más efecto que el placebo. Con lo cual, si realmente el dolor justifica tomar un fármaco y es necesario hacerlo, salvo que haya contraindicaciones, el antiinflamatorio tiene sentido en la duración más breve posible mientras realmente es necesario en un episodio agudo o en la exacerbación de uno crónico. ¿Tenemos más problemas lumbares que otros países de Europa? No, en casi todo el mundo el dolor lumbar es bastante constante. Es decir, de hecho es la primera causa de discapacidad, o sea, de restricción de la actividad cotidiana en todo el mundo. Y la variación de un estudio a otro, de un país a otro, depende más de cómo se formula la pregunta que de la verdadera prevalencia, ¿no? O sea, si preguntamos, ¿le duele la espalda? O ¿le molesta la espalda? O ¿le duele lo suficiente como para dejar de hacer algo? Etcétera, ¿no? Y es universal, es decir, en los países con mayor trabajo industrial o mayor requerimiento físico, es posible que la incidencia sea mayor por el esfuerzo, pero en los ámbitos con mayor trabajo sedentario o informático, probablemente por falta de actividad llegamos a lo mismo. ¿Qué consejos le daría usted a un ciudadano o ciudadana que pues, quiera llegar, aunque sea a los 60, ¿verdad?, sin ese porcentaje acumulado de posibles problemas lumbares? Primero déjeme decirle que como ambos creo que hemos pasado los 60 años, aunque usted no se lo note, a los 60 años uno es un chaval y no tiene por qué dolerle nada, ¿no? Muchas gracias. Antiguamente se pensaba que el desgaste articular, y en el caso de la columna, del desgaste del disco,
que con el paso del tiempo se va acumulando en todos los individuos sanos y no sanos, de alguna forma obligaba a padecer dolor. Eso es falso. Es decir, el hecho de que se desgasten los discos, como se desgasta todo, no tiene mayor trascendencia siempre y cuando haya suficiente músculo para compensarlo. Entonces, la idea es, no podemos luchar eficazmente contra el grado de desgaste normal de las articulaciones, pero así hacer que eso tenga menos impacto. Y la clave es, en primer lugar, hacer ejercicio habitualmente, todo el que se puede, y mantener un buen estado muscular. Segundo, evitar el reposo en cama si eso duele más que el mínimo tiempo que sea indispensable, y si puede no serlo, todavía mejor. La higiene postural ha demostrado ser muy poco eficaz, entre otras cosas porque es imposible controlar las posturas 24 horas al día. Sin embargo, la postura que adoptamos inconscientemente es aquella que equilibra mejor el tono muscular de los grupos antagonistas, de tal forma que la idea es, si queremos cambiar la postura, hagamos el ejercicio necesario como para que sin pensar en ello el tono muscular la aguante solo. Y luego la ergonomía ha demostrado tener un efecto cierto en casos muy concretos y extremos, pero en general, así como en los años 70 se pensaba que era la gran solución, ha demostrado tener un efecto muy limitado. Con lo cual, en resumen, es ejercicio, ejercicio y ejercicio, y no hacerse pruebas médicas innecesarias cuando no hace falta. Es decir, por ejemplo, el hecho de hacer una resonancia magnética cuando no hay indicación para hacerla, por curiosidad, por decirlo así, aumenta un 800% el riesgo de que el paciente termine siendo operado sin necesidad, simplemente porque se ven cosas que, aunque no tengan ninguna importancia, permiten colocarle la etiqueta de enfermo cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces, en el mundo de la espalda, la idea es, mientras esté bien, aléjese de los médicos y haga todo el ejercicio que pueda. Si en un momento dado le duele o el dolor dura, desde luego vaya al médico que se lo cure y se lo curará seguro, ¿no? Pero por principio no se haga un chequeo de espalda, sino haga ejercicio en vez de eso, ¿no? Ese es un consejo magnífico que demuestra que usted tiene mucho valor. Porque hay colegas suyos que dirían que no, venga usted, hágase muchas resonancias magnéticas. Por cierto, ¿han estado alguna vez en el tubo ese de la resonancia magnética? Es lo más parecido a un féretro que me he encontrado yo en mi vida. Congelado, duro. Bueno, yo cuando salí de ahí me preguntó una señora que estaba ahí al cargo del asunto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Digo, pues mira, ahora empezaba a encontrar mi sitio en la cama esta, dura, fría, un horror, un espanto. La idea es que cuando es necesaria aporta una información muy válida. Sí, cuando no es necesario, en sanidad, por definición, lo útil es bello y lo inútil perverso. Cuando algo no es útil y se hace, no es bueno para nadie, no solo por el coste, sino sobre todo por las consecuencias que tienen. Sí. Cuando hace falta, estupendo. Cuando no hace falta, mejor que no. Lo hemos entendido perfectamente. Doctor Francisco Kovacs, muchas gracias por estar aquí, por venirnos a contar este interesantísimo informe a propósito de la salud de nuestra espalda, en realidad, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda. Sigan ustedes por ese camino, porque donde hay información, donde hay datos, se trabaja más firme y más seguro, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, un placer. Es un placer. Nosotros tenemos que continuar con cosas menos placenteras. Yo les tengo que contar a ustedes cómo está el lío este y volvemos a lo de Irán, claro. Ahora van a ver cómo Sánchez agradecía en un tuit la llamada de Macron y de cómo el apoyo también de von der Leyen, de la señora presidenta de la Comisión Europea. Muy agradecido por las llamadas y el mensaje de apoyo de von der Leyen y también de Macron y otros aliados europeos. No a la guerra, él mete enseguida su puntazo, su leitmotiv. Sí al comercio, la cooperación, la prosperidad y sí al amor. Pedro, claro que sí, hombre, sí está muy bien. Todo esto estamos todos de acuerdo en que es muy bonito, pero resulta que ¿tú qué hiciste para que se limitara el efecto de la dictadura iraní? A lo mismo que hiciste para que se limitaran los asesinatos de Hamás, a lo mismo que hiciste buscarte el equilibrio, la equidistancia. Ahora dices que se puede estar en contra de los ayatolás y al mismo tiempo estar en contra de que se viole la legalidad internacional con los ataques que promueve Trump. Pues mira, no se puede. O estás con una cosa o estás con la otra y no hay más.
Y tú estás siempre en la equidistancia. Hombre, Maduro, claro, sí, no vamos a reconocer la victoria del Mundo González Urrutia. No. Nosotros aquí, chitón. Y venga a meter gente en la cárcel, en Venezuela. Y tú defendiendo la equidistancia. En Gaza, hombre, es que te conocemos ya mucho, Pedro. En Venezuela y ahora en Irán. Y hoy ha ido Sánchez a un acto, bueno, feminista, porque es el Día de las Mujeres, tal y cual, y ha ido a un acto feminista y ha tenido la cara dura de decir lo que no ha dicho hasta ahora nunca. El valor extraordinario de las mujeres que se han quitado el velo en Irán. Nunca habías dicho esta boca es mía. Nunca. Y desde luego de los que han sido disparados a bocajarro en las calles, jóvenes, hombres y mujeres, de una generación pues, que está un poco harta de tantos años, casi 50, de dictadura jominista y de ayatolases y de demás, pues estos tampoco han merecido nunca tu interés, Pedro Sánchez. Así es que puñetas de no a la guerra. Esto es un cuento chino. Hoy, por cierto, sépanlo, ha salido un avión, un Airbus A330, desde Torrejón, rumbo Oriente Medio, para evacuar a los españoles que están allí, que quieren volver a España lo antes posible por la inseguridad que ofrece la zona, ¿no? Mientras tanto, ese es el avión de la Fuerza Aérea Española, y mientras tanto, pues, ¿qué es lo que está pasando globalmente? Pues que los aliados de Trump se han lanzado contra Sánchez y que España se ha quedado doblemente aislada, porque está enfrentada a Estados Unidos, a Israel, a los principales aliados de Trump. Y se ha quedado fuera, porque no ha querido entrar Sánchez, en esa iniciativa de un paraguas nuclear de defensa para Europa que promueven Macron y 8 países. Tampoco nos gusta. No la guerra. Bueno, y entonces, ¿en qué queda esto? Pues en que el gobierno reafirma que veta el uso a los americanos de las bases de Rota y de Morón y pues que como se ha apartado de las iniciativas comunitarias para reforzar la seguridad, esto del escudo que defiende Macron, nos hemos quedado en tierra de nadie. Nos hemos quedado muy dignos con la flotilla de Ada Colau camino de Gaza, en tierra de nadie. Y luego se preguntarán, bueno, ¿y el conflicto cómo va? Pues el conflicto tiene un asunto relevante en el día de hoy, que es, oigan, es que en mitad del Índico, cerca de las costas de Sri Lanka, la antigua Ceilán, ahí un submarino americano le ha metido un torpedo a una fragata de guerra iraní y ha causado pues unas 80 muertes, algo así. No queda muy claro porque el barco se ha hundido frente a la costa de Sri Lanka. Sí hay supervivientes que están hospitalizados ya cerca de una de las principales poblaciones de Sri Lanka, de Ceilán, Gale. Y bueno, ahí está, y ya iremos sabiendo de este incidente que recuerda la Segunda Guerra Mundial, cuando los submarinos nazis hundían cruceros con pasajeros civiles o naves militares en mitad del Atlántico. En fin, y muy lejos de Irán, por cierto. Bueno, nosotros tenemos que continuar nuestro recorrido. Dejemos el asunto de la guerra y tenemos que continuar nuestros recorridos tradicionales. Ya saben que ustedes y yo estamos convencidos de que hay que acabar con la droga en este país. Eso habrá que hacerlo poco a poco, no vale hacerlo de golpe. Pero bueno, el caso es empezar. El caso es convencer a los partidos políticos que empiecen a adoptar en sus programas medidas efectivas para que el tráfico de drogas en nuestro país no sea, como es ahora, una amenaza para nuestra seguridad. Y, bueno, empieza a reducirse. Eso no es tan difícil de hacer. Más penas, porque el miedo guarda la viña, juzgados especializados, fiscales especializados y medios a la Guardia Civil y a la policía. Y en cuanto eso se ponga a funcionar, pues generará resultados. Y notaremos que hay menos presencia de drogas en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras calles y plazas. Bueno, yo para que ese cambio se produzca os necesito
y estoy dispuesto a hacer lo que sé y lo que puedo hacer, que es mostraros ejemplos de lo que no puede ser y de lo que no es normal y lo que tenemos la obligación moral, como sociedad que somos, de no dejarle esto a nuestros hijos de esta forma. Vale, vamos a ello. Nos vamos a Marbella. Marbella, lugar turístico, lugar donde los ricos se solazan, tienen unas fiestas bestiales y todo esto, pues ahí ha caído una red de narcotráfico que tenían escondido en este agujero que veis ahí, en este subsuelo, almacén subterráneo. Bueno, la verdad es que parece un sitio desastroso y cochambroso, pero ahí tenían almacenada pues 1 tonelada de cocaína. Con la tonelada de cocaína han caído 4 personas que estaban a la vigilancia de esta tonelada de cocaína. Era esencial para las pretensiones de colocarla, de venderla, de la red de narcotraficantes que estaba detrás de toda esta ingeniería. Por supuesto, han aparecido armas de guerra, pistolas, armas de guerra, munición, bueno, todo tipo de cosas para defender de que otras bandas de narcotraficantes sepan esto y vengan a robártelo, ¿verdad? Para defenderlo. Oiga, ¿esto qué es? Esto, no sé si la policía sabría, o la Guardia Civil, no sé si ambos dos juntos, sus armeros, estarían en condiciones de localizar algún arma con la que atacar al hijo de droga. Y bueno, en fin, 4 detenidos, como os he dicho. Menudo alijo ha caído hoy. Bueno, de aquí nos vamos a Algeciras. Algeciras ya sabéis que es un punto destacado, cercano al estrecho, y ahí ¿qué hemos encontrado? Ahí han detenido a un personaje, a un tipo que llevaba un coche en el que iba dentro del coche. 25 armas de fuego. Esto pertenecía a una banda de narcotraficantes y había 25 armas de fuego dispuestas a ser usadas para la defensa de lo que en este mundo de la droga se llaman las guarderías, que son lugares, por donde ya se imagina, que guardan drogas. Y de aquí vamos a una cosa también interesante que me ha llamado mucho la atención en el día de hoy. Toledo. Fíjate qué rifles tenían, qué cosas, bueno, esto es una barbaridad. Con esto se defiende el Álamo. Bueno, como os decía, nos vamos a Toledo, a Hormigos. En Hormigos ha caído una plantación de una marihuana muy curiosa, fijaros bien en las imágenes. Es de color morado, de ahí que la llamen la marihuana morada. Y morado se debían poner vendiéndola los que la tenían plantadita en esta localidad de Toledo, en Hormigos. Ahí tenían 1.500 plantas de marihuana morada. Ahora, en cuanto veáis pues el bulbo de la marihuana, descubriréis el bonito color que se deduce de su nombre, el por qué es morada, siendo que pues normalmente la marihuana es de un color verdoso, mucho menos llamativo que el de la marihuana morada que se cría en la provincia de Toledo. Bueno, hay 2 detenidos en esta operación. O sea que hasta ahora más de lo mismo, esto sigue día tras día, tras día y tras día, y estamos esperando y a lo mejor reaccionamos demasiado tarde. Y dejando el tema de la droga, ahí está, los colores morados que yo os decía. Dejando el tema de la droga aparte, hay que hablar del accidente de Adamuz. ¿Por qué? Y esto es bien relevante, lo publica El Español hoy. Transparencia dice que Puente no dice la verdad, que nos está engañando, por tanto, el ministro Lenguaraz, Óscar Puente. Dice Transparencia que el día del accidente de Adamuz, en la alta velocidad española, no había jefe de emergencias y que tampoco existía el servicio de atención a las víctimas. Eso es lo que dice Transparencia y lo que evidentemente pues, yo doy por hecho que es cierto, porque si no, pues ¿a qué viene poner en entredicho a los que se ocupen de los accidentes en la alta velocidad española?
Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero recordaros la conveniencia, si habéis llegado ya a la conclusión de que compartimos ideas, de que lo interesante sería que llegaran lo antes posible al conjunto de la ciudadanía, si creéis que nosotros estamos en mejor posición para hacerlo que en plan francotirador por vuestra cuenta, pues entonces lo que os queda es llegar a la conclusión de que debéis apoyarnos. Tenéis que ayudarnos a ser más fuertes. ¿Cómo hacerlo? Pues por un lado podéis entrar y formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, tan fácil como llamar al teléfono que aparece ahí, 916162464, y en 5 minutos está hecho. Segunda opción, pues ¿qué tal si os planteáis hacernos un donativo a nuestra fundación? Y ya sabéis que eso desgravará vuestra declaración de la renta por importes que, según cómo se haga la donación, pueden llegar al 80% de la misma. O sea que esto es muy ventajoso. Es una operación ganador-ganador. Ganaríamos nosotros y ganaríais vosotros. Bien, dicho lo cual, nos vamos a publicidad. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Bueno, son las 8 y 5 jóvenes minutos, el momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será central, fundamental, presentarle a nuestros invitados. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Analista político y periodista, ¿todo bien? Sí, ¿Está bueno. usted asustado? ¿Teme que llegue algún misil a Asturias? Yo estoy mejor que la Ayatollah Jamenei, que primer día de guerra ya se murió. O sea, quiero decir, toda tu vida te preparas para una confrontación con Estados Unidos e Israel y el primer día ya te liquidan. Es frustrante, sí. Sí. Don David Gómez. Yo si pasa algo, yo me voy a Pedro Bernardo. ¿Cómo está usted? Ahí no llegan ni los misiles, no llega, dice mi mujer drones, que nos vamos a Pedro Bernardo. Esa es la respuesta. Digo, bueno, yo encantado. Es decir, sin ningún problema. En Ávila y en Gredos, tranquilamente. Muy bien. Y don José Ramírez. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar diputado aquí. de Vox en el Congreso. ¿Qué tal por Córdoba? Muy bien, todo muy bien. Y bueno, yo estudié persa en la facultad, hice mis pinitos y la verdad es que cuando ves noticias ahora saliendo del país, cuando ves, dices, esto no lo tenía que haber dejado, esta lengua no lo tenía que haber dejado, porque realmente son lenguas difíciles, pero luego son muy bonitas de seguir, de estudiar, y la verdad es que lo que está sucediendo es apasionante, porque es ver una sociedad en la que las estructuras que les llevan aprisionando desde hace tantos años empiezan a caer, pues es apasionante, lo ya he dicho. ¿A caer y de qué manera? Sí, efectivamente. De golpe. Pero vamos. Bueno, ya veremos que esa sociedad está muy atenazada por la Guardia Revolucionaria. Pues como en tiempos del Shah lo estuvo por el Sabaj, ¿os acordáis, no? Que sí. Era también una crueldad. Hay pueblos que tienen mala suerte. El nuestro, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho nosotros para tener a Pedro Sánchez? Que es una maldición bíblica. Desde luego. Ahora se enfrenta, porque a él le pasa por la nariz, pues se enfrenta a Donald Trump. No a la guerra, no a la guerra. Traigan las pancartas de cuando Zapatero, que a ver si queda alguna en el almacén de la Moncloa. No a la guerra, no a la guerra. Bueno, muy bien, ya, sí. Y el cabreo de Trump, ¿quién lo va a pagar? En términos energéticos, porque quiero recordar que gracias a Pedro Sánchez pasamos de pagar un gas muy barato a Argelia, que venía por un gasoducto que estaba perfectamente amortizado, llave en mano, estaba enterrado bajo el Mediterráneo, llegaba a España sin ninguna dificultad, nunca dio ningún problema y era bien barato.
Aquello lo perdimos porque a Sánchez le dio la gana regalar el Sáhara español a Marruecos y los argelinos, que en fin, pues tienen unos conflictos con Marruecos muy relevantes, pues dijeron, ah, sí, tú me haces esto a mí, te has quedado sin nuestro gas. Y ahora se lo mandan a Italia, que no tiene ningún problema Italia con el gas. Nosotros sí, ahora lo tenemos que traer de Estados Unidos. 30.000 millones de gas de Estados Unidos, que cuesta 30.000 millones porque hay que traerlo en barco, hay que licuarlo, hay que luego deslicuarlo, procesarlo, tal. Bien, ¿y si ahora nos quedamos sin eso, Sánchez? Y si además, yo creo que Trump parece muy fiero, pero luego pues no se olvida de las cosas. De algunas no, pero de otras sí. Pero un consejo de la administración Trump a los fondos que controlan el IBEX 35, BlackRock, Vanguard, Capital Group, cualquiera de esos, o todos a la vez. Oye, pues mira, mejor que estar en España, ¿por qué no tomáis posiciones en la bolsa francesa o en la inglesa, que les gusta mucho, o en la alemana? Iros yendo de ahí, porque ya veis que está este tío que siempre está del lado equivocado de la historia. Bueno, hoy ha salido, ha hecho esas cosas que le gustan ahora a todo dirigente, que es salir, a Sánchez especialmente, en una pantalla de plasma, sin preguntas, sin periodistas. Yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. ¿Y qué es lo que ha dicho de relevante ahí? Pues una bravata, 4 palabras, no a la guerra. ¡Oh! ¡Qué vocabulario! Vamos con Sánchez. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Dice que el respeto no puede salir de las ruinas, pero vamos a ver. ¿Este es el que ha estado mandando dinero y armas a Ucrania para producir qué? ¿Ruinas o respeto? ¿Ahí no le importaba la vida humana y el derecho internacional? ¿O qué? Ah, no, es ahora, ha sido reciente. Es un oportunista, hombre, ya lo veis. Lo que quiere es a ver si pillo entre los radicales bobos que hay en la sociedad española, que los hay, son muchos, a ver si una vez más con la pancarta y el banderín de no a la guerra, se viene conmigo. ¿Ya está? Bueno, y no me extraña, porque a veces uno escucha a la oposición responder a los argumentos de Sánchez y parece que, en fin, Feijóo, ¿cómo ha respondido hoy a Sánchez? Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del Gobierno. Y, en consecuencia, cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional, ni derechos humanos. Bueno, el orden es ese, en eso no se equivoca Feijóo. Los derechos humanos van por delante de los derechos de las leyes internacionales, obviamente. ¿Y qué ha dicho Abascal? Hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Se lo he pedido cuando era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles. Lo pedí sin éxito. Se lo vuelvo a pedir ahora, que es urgente que todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra. Simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre sus crímenes, como el crimen de Adamuz contra 47 españoles causado por su corrupción. Bueno, y luego ha habido una confusión, ahora empezáis a valorar vosotros, pero hay una confusión brutal porque la Casa Blanca, por lo visto, ha dicho que España tiene voluntad de cooperar militarmente con ellos.
Y el gobierno español ha salido enseguida, no, seguramente era una trampa, para ver cuánto tardaban en salir a decir que no, nosotros jamás de los jamases, quita, va de retro Satanás. Bueno, Gómez. Pues efectivamente, es decir, la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que se está coordinando con el gobierno español y que han llegado, o sea, que dice, a Sánchez a lo mejor no le interesa esa coordinación, pero vamos, que estoy convencido de que cuando ellos niegan que esa coordinación es que existe esa coordinación y que en algún punto de todo este proceso, desde que ha salido esta mañana, de todo lo que ha ocurrido, etcétera, alguien le ha apretado la tuerca en algún lugar más allá de lo que se diga públicamente y esa coordinación se estará llevando a cabo. Estoy casi convencido de que después de las múltiples llamadas que parece ser que ha tenido el presidente del gobierno dándole su apoyo, según dice él, a lo mejor ese apoyo no está el apoyo, es decir, a lo mejor es que le están apretando alguna tuerca en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo no me creo que no se esté coordinando nada, no me lo creo. Es decir, que a él le interesa decir lo que ha dicho esta mañana, claro que le interesa, para su parroquia. Es decir, para su parroquia, es decir, el no a la guerra le viene fenomenal. ¿Para qué? Pues bueno, pues un poco lo que ha dicho Abascal, ¿no? Es decir, para tapar sus miserias y todo lo que está ocurriendo y sobre todo para, en fin, pues para movilizar a sus bases de cara a confrontaciones electorales. Es decir, Sánchez, una vez más, usa su posición política para hacer política a favor de obra y partidista, única y exclusivamente. ¿Y quién paga este desaguisado? Pues los españoles. Es decir, al final los españoles. Fíjate Turquía, que le han metido un misil en su espacio aéreo y ha tenido que ser la OTAN a echar un cable y a destruir ese misil, ¿no? Es decir, bueno, es que precisamente los aliados están para eso, ¿no? Entonces, están para defenderse. España no tiene medios. Es decir, España, si Estados Unidos quiere mañana entrar en la Moncloa y llevarse a Sánchez, se lo lleva, aunque haya 300 legionarios delante. ¿A qué teléfono hay que llamar? Es decir, ¿eso es así? No, claro, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Hay algún globo que se llevaría? Globo de delivery. Claro. A Zapatero ya le pasó, no tuvo que venir ningún militar a echarle, ¿no? Ya hubo gente que le llamó y dijo, oye, o te vas o te vas. O convocas elecciones. O te vas. Es decir, es así. O te arruinan. Entonces, hay formas y formas, ¿no? Roberto. Hablábamos antes del colapso de las instituciones del régimen en Irán, que no es tan sencillo, pero yo creo que después de las mujeres de Irán y de los civiles no islamistas, solo hay una persona que ellos más contenta de este bombardeo, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. A esto él le ha venido de fábulas, dando palmas con las orejas. Es el cisne negro que esperaba. ¿Por qué? Porque se puede hacer el adalid del antitrampismo, una especie de líder europeo al margen de la Unión Europea rescatando el no a la guerra. Que es muy curioso, porque a mí me da un poco de nostalgia porque me retrotrae al 2003, que eran mis 15, mis 16 años, mi adolescencia, qué bonito aquello, ¿no? Contra Irak. Izquierda Unida que empezaba, incluso el antiatlantismo de Felipe González, las chaquetas de pana, eso que yo viví ya más de otra forma. Claro, decir no a la guerra es... que no a la guerra, a las guerras médicas o a la guerra de las Galias, ¿qué es no a la guerra? Pero si nadie le está pidiendo que entre en ninguna guerra, además. Quiero decir, simplemente que utilice las bases. No a la guerra es como decir no a la lluvia, no al sistema métrico decimal, es una cosa que casa muy bien, un lema que ahora lo han puesto en Twitter, lo he visto, no a la guerra, ponía la cuenta del PSOE. Y tenían el lema del 8M, además. Y fíjate que bien, todas las causas que pueden capitalizar juntas. O sea, todo el merchandising socialista, el no a la guerra, el 8M... están encantados. No se habla de las tropelías de Pedro Sánchez y ahora, por lo visto, le preocupa mucho el sufrimiento de los iraníes cuando no han dicho una maldita palabra mientras mataban a miles de civiles en una represión atroz del régimen. Estaba callado. Un régimen que fue fuente de financiación de los aliados de Pedro Sánchez aquí, reconocido por Pablo Iglesias, además, que era acabar con tradiciones, y que además un régimen que intentó asesinar a plena luz del día en el centro de Madrid a un exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, que parece que se ha olvidado. Esos son los ayatolás, los que atentaron en Beirut, los que atentaron en Buenos Aires. Entonces, esto a Sánchez le viene bien porque la gente dice, fíjate que cómo mira por los intereses de España, dicen algunos bobos. Por los intereses de España, un tío que gobierna literalmente con la anti-España. O sea, un tío que todo lo que hace es por su propio interés, que gobierno es pasar. De repente es un patriota. Es un patriota, Sánchez, como Tegui, ¿no? Un hombre de paz, un hombre de consenso, cuando sí solamente por su propio interés, es lo que interesa. A mí ahora puedo sacarle provecho a este no a la guerra, encantado. O sea, ese se ve como una némesis de Trump, que no es némesis nada, porque España, por desgracia, internacionalmente no pintamos ni la mona, y es así. Don José.
Bueno, estamos en un país tan perturbado, tan salido de todos los parámetros, que podemos ver a un presidente de gobierno a unos días del 8M pues salir a defender a Irán, como todo el mundo sabe, una potencia en derechos de la mujer. Como todo el mundo sabe también, un país que ha respetado el derecho internacional y no ha ayudado a los grupos terroristas en todo el planeta, que no, o sea, es tan ridículo, o sea, si no estuviéramos en una situación tan absurda prácticamente todos los días, sería para tirarnos de risa. El hecho de que este hombre salga diciendo esto y que por otro lado estén hablando con la embajada americana para que Estados Unidos no tome represalias y para prestar toda la colaboración posible bajo llave o bajo mano, estoy convencido de que lo están haciendo, seguro. De hecho, un par de amigos míos que están viviendo ahora mismo en Israel me mandaron esta tarde un mensaje diciéndome que los medios israelíes estaban diciendo eso, que España había aceptado colaborar. Entonces, como es un individuo tan falso, tan fuera de cualquier parámetro moral, pues no me extrañaría nada, efectivamente, que eso se haya producido. Lo que sucede es que yo creo que no debemos perder mucho tiempo en esto. Debemos únicamente transmitir a nuestros aliados que tenemos la desgracia de padecer este gobierno, claro, que es un asunto transitorio, que esperamos que se solvente lo antes posible y que no lo tomen a mal con los ciudadanos españoles, que bastante tienen con aguantar a este degenerado. Sí, sí. Bueno, y sépanlo, que si hay consecuencias, a él le importa un bledo, porque las van a pagar ustedes, claro, y nosotros. Ese es el tema. Y en eso es en lo que ahora tratamos de poner en claro qué consecuencias puede tener esa amenaza de Trump de cortar relaciones todas con España. Trump amenaza con imponer un embargo comercial a España después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya negado a Estados Unidos que utilice sus bases militares en Rota y Morón. Que corte todas las relaciones comerciales con España. De momento es solo una amenaza, pero si el presidente estadounidense decide ejecutarla, las consecuencias son enormes. Estados Unidos podría cortar todo el comercio con España, tal y como ha hecho antes con Irán, Cuba o Venezuela. Esta amenaza sin precedentes para España, que ha sido el único país de la OTAN en tomar esta decisión, afectaría directamente a nuestra economía y a nuestras empresas. En exportaciones, por ejemplo, España podría dejar de ingresar alrededor de 16.700 millones de euros, solo por las ventas a Estados Unidos. Son unas 800 empresas españolas las que podrían verse afectadas. Y los productos más exportados son aceite, jamón, maquinaria y vino. Pero no es solo el comercio. La amenaza también pone en riesgo nuestra dependencia energética. Estados Unidos es el principal proveedor de gas de España, después del conflicto con Argelia. Perder ese suministro significaría dejar de contar con aproximadamente el 30% del gas que consumimos y obligaría al país a buscar otros proveedores, probablemente más caros. Además, las eléctricas y la banca tampoco se librarían. Hay muchos intereses económicos en juego. También podría afectar a los programas de defensa y a la cooperación en inteligencia y seguridad, esenciales para prevenir amenazas y mantener nuestras alianzas internacionales. Con esta decisión, Sánchez se convierte en un problema para Europa. Su postura bravucona y su intento de rescatar el no a la guerra desestabilizan al continente y le costará caro a los españoles. Perderán dinero, prestigio internacional y oportunidades. Bueno, nos vamos, si queréis hacer algún comentario, este es el momento. Bueno, sí, si no... que cuando adoptó la postura que adoptó Pedro Sánchez con el asunto de Palestina, pues nos puso en muy malas con esa situación con Israel y Estados Unidos, pero de cierta manera le ganó una cierta buena imagen ante algunos países de Oriente Medio. ¿Qué sucede con esto? Que esos países están bajo ataque. Entonces, esa insignificancia, porque comparado con el perjuicio causado era poco, pero esos pequeños beneficios que consiguió en aquella ocasión los ha perdido, los ha tirado por el vertedero en cuestión de horas, porque países que están siendo atacados por Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, esos evidentemente... En el platillo ya están poniendo
que apoyo. Eso quiere decir que incluso una cosa que había sido positiva la ha tirado por la... No, es cierto que, por ejemplo, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hay muchos intereses de turismo y eso les va a fastidiar enormemente y no creo que lo olviden, lo que les está causando. Luego hay una cuestión muy rápida ya. Cuando se habla de los intereses, que Estados Unidos tiene intereses, evidentemente esto es la geopolítica y hay intereses como tiene Rusia, como tiene China. Ojalá España pintar algo en Europa, en el mundo, quiero decir, para tener intereses geopolíticos, para poder decidir lo que va a pasar en Cuba, para haber decidido lo que pasó en Venezuela, tener ese tipo de influencias. Son todo áreas de influencia. Evidentemente a Estados Unidos le interesa ahora esto, como le interesó a Siria quitar al que estaba y poner a un integrista islámico o llevarse bien con Arabia Saudí. Unos son sunitas, otros son chiitas, pero así funciona el mundo. Pero vamos, lo que pasa es que Sánchez es demasiado hipócrita y aquí hay mucha falsedad. Y aquí ahora patriotas sobrevenidos que dicen, no, fíjate, hay que estar con España, no con Trump. Hay que estar con España, te dicen los de izquierdas. Nos vamos a ir a publicidad, serán apenas 2 minutos, enseguida estamos de vuelta y continuamos. ¿Vives con dolor o te cuesta recuperarte de tus lesiones? Te presentamos el láser frío-calor de Protege tu Vida. El único dispositivo que combina 3 terapias profesionales en un solo equipo. Su tecnología de láser infrarrojo actúa directamente en los tejidos, estimulando la energía celular y mejorando las zonas dañadas. El resultado es un alivio analgésico y antiinflamatorio inmediato. Cuenta con un masajeador de doble cabezal a 7000 revoluciones para liberar tensiones profundas, junto con terapia de frío y calor. Esta combinación permite relajar la musculatura y reducir la inflamación de forma segura y eficaz. No sufras más. Llama al 900-730-122 y consigue tu láser de Protege tu Vida. Seguro, fácil de usar y pensado para aplicar varias veces al día. 900-730-122. Ya estamos de vuelta. La vista oral del juicio contra Ábalos, contra Koldo y contra Víctor de Aldama por el llamado caso de las mascarillas va a empezar el 7 de abril, que eso es como quien dice pasado mañana. O sea que el Supremo va a juzgar al sanchismo en nada a propósito de cómo se pusieron ciegos de pasta vendiendo mascarillas inservibles a las diferentes administraciones. Hay una novedad. El Supremo no ha aceptado que declaren en esta vista oral algunos de los que habían pedido las partes, como por ejemplo María Jesús Montero, el propio Sánchez, Marlaska, Illa, pero sí tendrán que comparecer Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres, ambos dos compradores de estas dichosas mascarillas. Habrá que esperar, pero vayan comprando las palomitas porque esto del 7 de abril se está poniendo espectacular. Y ahora vamos a hablar de Zapatero, porque resulta que Aldama dice tener pruebas de que Zapatero y sus familiares, no sé si las niñas góticas o la cantante de ópera, aficionada, claro está, de haber viajado en el Falcon oficial a la Dominicana. Y al mismo tiempo resulta que el Gobierno está ocultando 156 informes que ha solicitado el PP sobre los viajes de Begoña, por un lado, y por otro lado, las visitas a la cárcel donde se encuentra ingresado Santos Cerdán. Aldama tiene las pruebas que demuestran que Zapatero voló en secreto en Falcon a República Dominicana. Yo sí tengo los planes de vuelo de los famosos Falcon que llegaban a Dominicana, con el sello de Dominicana, que te lo puedo enseñar sin ningún tipo de problema. Cuando nadie en este país, ni la oposición ni nadie, tiene los famosos vuelos de los Falcon. Yo sí los tengo. Es uno de los secretos mejor guardados del Gobierno desde el principio de la legislatura de Sánchez.
Nunca han explicado por qué se hicieron estos cerca de 70 desplazamientos y quiénes los realizaron. Estos planos de vuelo de los últimos años que tiene Aldama reflejan viajes del expresidente a Dominicana y también a otros países de Sudamérica. Muchos aparecen sellados con el membrete del Ejército del Aire. Además, Zapatero se llevó a estos viajes a algunos de sus familiares más directos. También les acompañó una ministra del núcleo duro de Sánchez. 2 pasajeros que volaban en los aviones, en los Falcon. Que a lo mejor a él le afecta, ¿vale? Sí, le afecta mucho. Le afecta bastante. Estas declaraciones del comisario Víctor de Aldama responden a la comparecencia de Zapatero, donde evitó responder al senador del Partido Popular precisamente a esta cuestión. ¿Usted ha viajado en el Falcon alguna vez del presidente del gobierno en alguno de estos viajes de...? No. ¿Dice cómo es presidente? Sí. Digo, ¿a Caracas o a Santo Domingo? ¿De verdad lo pregunta? Sí, le pregunto. ¿Por el Falcon oficial del Estado? Sí, sí. ¿Bien? No. O sea, ¿usted es el partido mayoritario de esta Cámara? El Gobierno no solo evita dar explicaciones sobre los viajes en Falcon, también se niega a entregar 156 informes que ha pedido el Partido Popular. Son documentos con información de todo tipo. Sobre la Dana, el contrato con la empresa china Huawei, los informes de las visitas que recibió Santos Cerdán en la cárcel, el expediente de contratación en correos de la fontanera del PSOE, Leire Díez, los contratos de las amigas de Ábalos en empresas públicas y también los viajes de Begoña Gómez y sus escoltas a República Dominicana. Bueno, oye, ya lo veis que está el tema animadísimo y Aldama que no se achanta lo más mínimo, Roberto. No, quiero primero tocar el tema de las mascarillas porque es una cuestión que a mí, la verdad, que me toca en las entrañas por lo que conlleva. En las grandes tragedias yo creo que es cuando se ve a la gente y a las personas lo mejor y lo peor. Había alguna gente que sacó su vena solidaria, su vena comprometida, otros que, bueno, que querían salir a aplaudir al balcón a las 8, otros que fueron más críticos con la gestión del gobierno, otros que estaban encantados con Fernando Simón o que les engañaran con el 8 de marzo y otros que se dedicaron a hacer negocios con mascarillas falsas y aprovechando los cientos de españoles que morían al día. Esta gente va a ser juzgada ahora. Lo que va a ser juzgado es la organización criminal PSOE. Eso es lo que va a ser juzgado del sanchismo. Los que estaban, y el núcleo que hacía negocios con la vida y con la muerte, porque, hombre, mascarillas falsas, venderlas, porque eso es que no tiene ningún tipo de escrúpulo moral. Y esa es la gentuza que está en el gobierno, porque al final Sánchez. Luego, respecto a Zapatero y los vuelos del Falcon, mira, pues habría que decirle a Trump, si de verdad quieres hacer daño al gobierno socialista, no a España, al gobierno socialista, mírate lo de la República Dominicana y todos esos vuelos opacos de Pedro Sánchez, de Zapatero, la relación que tiene Zapatero con el cartel de los soles. O sea, no te lleves a Maduro y ya está. Termina el trabajo, porque Delcy también tiene cosas que hacer y Delcy tiene relación con España. A Delcy le han abierto procedimiento en la Fiscalía de Estados Unidos. Cuidado que eso no va a terminar fácil, ni bien, me da la sensación. Don José. Bueno, estamos ya tan curados de espantos ya, prácticamente el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de antes de ayer y el de... que ya no nos acordamos prácticamente de cosas como esta. Pero el hecho de que habiendo decenas de muertos diarios en España, en el momento en el que tenías encerrado a todo el país, en el momento en el que habías demostrado un sectarismo espantoso que te había llevado a mantener la manifestación del 8M por tu beneficio político, cuando todo aconsejaba pararlo, con la información que tenía ya el gobierno de España en ese momento. Que esta gente encima luego se dedicaran a robar a todos los españoles con el dinero de las mascarillas es completamente indigno. Y es que esas personas de las que estáis hablando, por ejemplo, la actual presidenta del Congreso, es que esa señora, aparte de lo que hizo con las mascarillas y aparte de lo que se juzgue ahí y de lo que le termine afectando, porque derivarán responsabilidades, decretaba una alerta sanitaria y luego se iba de copas esa noche, saltándose ella el toque de queda que ella había decretado. O sea, es que estamos tan acostumbrados a estar gobernados por sinvergüenzas, por degenerados, por golfos, que ya no nos afecta nada. Ya tú pregúntale a cualquier español si espera algo, si espera que el gobierno caiga por cualquier escándalo, y nadie espera que el gobierno caiga por un escándalo. Dejarme hablar de Zapatero. Es que hemos visto las imágenes, sí. O sea, y es espectacular
como Maillo, que yo creo que se lo ha trabajado muy bien, la posición que llevaba, que es el que le ha metido los dedos en la boca. Es decir, el tío no sabe nada, o sea, es su empresa, es decir, él no sabe que... Informes orales. Bueno, fíjate, pero sí se acuerda de la fecha de la Constitución. Es decir, le dice el 10 de no sé qué, sí, esa es la fecha de la Constitución. Ah, ¿usted se acuerda? Que, joder, yo no me acuerdo de la fecha de la Constitución de alguna empresa que he hecho yo. Es decir, es muy complicado que te acuerdes del día. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una tontería. Si se acuerda de eso. Sin embargo, cuando le dicen, no, mire, es que tenía 2 proveedores. Usted y sus hijas, ¿no? O su familia. Y, no, yo no. Usted eso no lo sabe. O sea, no tiene ni idea de eso. Es decir, es alucinante, es decir, porque yo creo que, ha ido a no decir nada a la comparecencia, porque no ha dicho realmente nada, y ha callado todo. Entonces, la cuestión que a mí me sorprende muchísimo es que como un expresidente del gobierno, que se supone que tiene que decir verdad en esa comisión, o sea, el tío lo único que hace es balones fuera, atacar, y se sorprende porque le digan, es que tenía 2 proveedores, no tenía nada más, usted y otro. Cuéntenos, es decir, ha hecho usted un informe, y cuando le han pillado porque ha hecho 2 informes, dice, no, hubo otros muchos orales. Pero por favor, pero si tiene lo justo va a pasar el día este señor. Es decir, ¿qué informe oral de nada? Es imposible, o sea, bajo ningún punto. Es decir, ¿quién va a pagar nada por una asoría? Es decir, no lo sé. Es decir, aquí hay un profesor de universidad, pagaríamos por un profesor de universidad. A precios de 2 mercado. profesores de universidad, a precios de mercado. Es decir, yo por eso sí pagaría por un informe de ustedes 2, de todos, ¿no? Pero vamos, una cosa, tú dices, es alucinante. Y luego el tema del Falcon. Es decir, ¿por qué un expresidente de ser verdad, un expresidente del gobierno que no va en misión oficial a ninguna parte, tiene que ir en un vuelo oficial del Ejército del Aire? Yo entiendo que si a este señor le mandan, yo qué sé, como alto comisionado, como expresidente del gobierno, en Plus Ultra, a ir de rodillas ante Trump y decir, perdone que nos hemos confundido y tal, pues no le mande usted en el Falcon, mándele en un Boeing, en algo ostentoso. Es decir, pero si tú te vas a República Dominicana o a Pernambuco, a donde dé la gana, porque tú estás haciendo tus negocietes, es decir, no entiendo por qué, si eso de ser verdad y se demuestra, se permite el uso a los expresidentes de gobierno, altos cargos del gobierno, etcétera, etcétera, el uso de un medio oficial para cosas que no son oficiales. Y lo que es más grave aún, que a mí me lo parece, si encima en esos vuelos se demuestra que va gente que no tiene por qué ir, es decir, porque no tiene por qué ir la mujer, el primo, el vecino, un amigo, oye, que venga, trate el bañador que me voy a República Dominicana. La parranda, hombre, que no vas a ir solo a llevar la pasta. No, está claro. Hay que ir a mí eso con un me plan. parece terrorífico, o sea, terrorífico. Hizo una cosa también Zapatero en el Senado, que él pretendía inteligente, que es echar flores a Bildu, para ver si así nos escandalizábamos, nos enfocábamos en mira lo que ha dicho, y no mirábamos tanto el asunto del Plus Ultra. Lo que pasa es que ya no nos escandaliza nada. Quiero decir, ya estamos tan acostumbrados al blanqueo. Nos helará la sangre, ¿no? Claro, que por mucho que él diga de Bildu ya no desvía la atención. Tengo que avanzar y tengo que irme a lo nuevo del hermano del presidente, el músico, David Gómez. No, David Gómez, no. No, yo no soy músico. Yo canté en un coro en Ávila con muchos años. Comprobando estaba comprobando tu nivel de concentración en la tertulia. La Diputación de Badajoz dice que le pagaron 340.000 euros por hacer no se sabe muy bien de qué, tampoco se sabe dónde. Eso tiene mucho mérito, ¿no? ¿Dónde estaba su oficina? Yo qué sé. A mí qué más me da. Y un documento público de la Diputación de Badajoz dice, y esto es muy relevante, que a él le asignaron un asesor en la Moncloa para que le ayudara con todo por ser el hermanísimo. Pues tampoco tenía derecho a ese asesor, técnicamente hablando. A ver, ¿hasta cuándo? Pero ya está bien la broma. Vamos a verlo. 340.500 euros. Esta es la cantidad que el hermano de Pedro Sánchez recibió de la Diputación de Badajoz durante los 9 años que estuvo contratado. El músico cobró de media unos 37.800 euros cada año por supuestamente ejercer labores de coordinador de los conservatorios de Badajoz, un puesto que, según la jueza encargada de investigar estos hechos, Beatriz Viedma, fue creado a propósito para él por ser el hermano del presidente. Es más, ni él mismo sabía dónde se encontraba la oficina a la que supuestamente tenía que acudir a trabajar. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. La Audiencia Provincial de Badajoz lo juzgará a él y también a otros 11 acusados, entre los que se encuentra el exsecretario del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Hace unos días, y tras más de un año sin dar señales de vida, Azagra acudió a la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger personalmente la citación judicial. Está previsto que el juicio arranque el 28 de mayo y se extienda hasta el 4 de junio. Luis Carrero, quien fuera asesor de la Moncloa, es otro de los procesados. Fue contratado en la Diputación de Badajoz a finales de 2023 y su labor se centraba principalmente en ayudar al hermano de Sánchez con su programa de óperas. Ahora hemos conocido, gracias a un escrito que tiene en su poder la Diputación de Badajoz, que el puesto otorgado a Luis Carrero dentro de la institución fue creado específicamente para él. Lo mismo sostiene la jueza Beatriz Viedma, que considera que la plaza de Carrero fue creada para satisfacer los caprichos del hermano de Sánchez, con quien además mantenía una relación de amistad. Fijaros qué primavera, ni la de Praga. Primero el juicio de las mascarillas, luego el del hermano y si se da prisa peinado, pues llegará el de Begoña. Don José Ramírez. Bueno, esto es, tengo que repetirlo muchas veces, esto es escandaloso porque nos hemos acostumbrado ya al escándalo, pero el hecho, esto lo contaban por ejemplo en Argentina, donde le ponían incluso un nombre, los ñoquis, que eran gente que iba solamente a cobrar y que trabajaba para el partido. Este señor ni siquiera trabajaba para el partido, simplemente tenía esa gabela por su hermano. Y yo entiendo que tuvieran que contratar un asistente, teniendo en cuenta que no sabía ni dónde tenía que trabajar, pues hombre, para poder... A lo mejor el asistente sí sabía. A lo mejor el asistente sí sabía, era necesario. Pero quitando bromas, el hecho de que a cualquier español, a cualquier trabajador le cuesta muchísimo sudor, muchísimo trabajo conseguir un puesto de trabajo pagado así, y esta gente lo regalaba entre sus afines, entre la gente cercana al gobierno, sin cortarse un pelo. O sea, es un grado es un grado tercermundista. Estamos hablando de un país en el que las instituciones se han ido a hacer puñetas y en la que habrá que reconstruir prácticamente todas las instituciones del país, porque es que las están dejando hechas migas. Yo diría impunidad institucional. Es decir, usar las instituciones para colocar a todo el que pase por allí. Fíjate, el hermano que ni oficio ni beneficio, le ponemos otro que tampoco tiene oficio ni beneficio para que ayude al hermano. Seguramente ese ayudante tenía el ayudante del ayudante, ¿no? Es decir, ¿cómo colocamos al hermano? Pues nada, tenemos conservatorios, hacemos un organismo por encima y no sabe ni dónde está. Es que, claro, como se nos olvida, como hay tanta noticia diaria tan tremenda, es que estas imágenes son tremendas, o sea, tremendas. O sea, un tío que le dice, ¿usted dónde iba a trabajar? Seguro que nos preguntan a todos nosotros, ¿dónde va usted a trabajar? Yo le digo a Martínez Izquierdo 16, que es mi despacho. Y aquí Xavier dirá, al Toro Televisión y a la universidad. O sea, todo el mundo sabe dónde trabaja. Pero es de perogrullo. Entonces, y este señor no sabía dónde iba a trabajar. Entonces, hombre, ante esto, un juez dice, hombre, pues a mí no me toma usted el pelo, ¿no? Es decir, usted tiene que saber, ¿sabes? Que esto, solo con esto ya te está dando un poco la altura del personaje, o sea, te está diciendo de qué iba esta historia. No, pero lo peor no es ya esto. O sea, lo peor es que, sabiendo que iba a juicio y sabiendo que iba a ser interrogado, no se molestaron en prepararlo. En preparar al tío. No se molestaron en preparar al tío. El grado de me da igual todo. Me da igual todo. El grado de impunidad del que estabas hablando, muy bien expresado, es absoluto, pero no ya solo porque no lo hagan. Es que no se molestaron ni en disimularlo, no se molestaron ni en preparar el juicio. Creo que a última hora le montaron allí un despacho. A última hora le montaron allí un despacho con 4 sillas y un bolígrafo. Que lo filmaron mientras se lo montaban. Sí, lo montaron allí, pero ya era tarde, claro, porque tampoco le dijeron dónde estaba. Es corrupción pata negra, pero además de lo más bajuno, pero es bajuno, pero a la vez estamos hablando de cifras, o sea, es la corrupción de que te den más de 300.000 pavos al hermano de, o a la mujer de, o al amigo de. Eso es la corrupción. Y luego, claro, es que está viviendo el sueño español del español holgazán, que es que te paguen por no trabajar y encima escondiéndote de Hacienda. O sea, el tío encantado. ¿Dónde trabajas? No lo sé, pero se lleva una morterada de dinero. Claro, ¿cuáles eran sus
a declarar en Portugal. Claro, por eso es que encima escondiéndose de la Hacienda. Pero fíjate, yo creo que va más allá el tema. Es decir, no solo esconderse de la Hacienda, sino que al declarar toda esta historia en el extranjero, es decir, obviamente el foco de la agencia tributaria no va a caer sobre él. Luego, bueno, yo trabajo aquí, es decir, solo lo saben los de Badajoz, 4 y el de la guitarra. Si no se entera nadie a nivel nacional, que es a esa Hacienda la que se puede enterar, y nadie se escapa, pues me voy a... O sea, es que está urdido de tal forma, es decir, que no solo es para decir no pago impuestos, que yo creo que ese sería el menor de los problemas, fíjate, el pagar impuestos. Es decir, yo creo que el mayor de los problemas es decir, no, me voy a Portugal porque de esa forma escapo del foco inquisidor de Hacienda y que nadie se entere que yo estoy trabajando en la Diputación más allá de la gente que conoce que yo trabajo en la Diputación. Es que tú, fíjate, y con la ventaja de que probablemente no habría declarado nunca antes, claro, y entonces no lo conocen. Y entonces ahí hay un escape. Porque a cualquier otro que hubiera declarado antes, hubiera venido el de Hacienda y hubiera dicho, así que usted portugués, ¿eh? A ver, enséñeme los documentos. Que es usted un contratado de la Administración Pública. ¿Usted cómo no va a declarar? Le admitimos que declare en Cáceres, pero hay casos, hay sentencias que obligan a la declaración provincial. La universidad, ¿te acuerdas de esos casos? Sí, ¿no? sí. O sea que, en fin, pero a este todo le viene, todas las gallinas le ponen. Bueno, María Guardiola, la que es presidenta y está esperando revalidar, hoy ha fracasado en la primera votación. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ahora queda todo emplazado al viernes, segunda votación. Caso de fracasar, que es bastante probable, pues abriría un plazo de 2 meses de posibles negociaciones. Ella deja la puertita medio abierta a Vox, Vox le deja la puertita medio abierta a Guardiola, pero no parece que haya mucha comunicación entre ambos. María Guardiola ha perdido la primera votación de investidura tras el rechazo de Vox. Todos los grupos, excepto el PP, han votado en contra de que la candidata popular revalide su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Antes de la votación, los de Abascal ya habían adelantado su no. Dice Óscar Fernández que aún queda mucho por concretar, pero que la mano sigue tendida. Aquí no hay grises, hay blanco o negro. Y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros seguimos dispuestos a llegar a ese acuerdo. El voto de Vox era decisivo, ya que Guardiola necesitaba mayoría absoluta. Sin embargo, y como era de esperar por declaraciones previas, la presidenta en funciones no ha logrado ser investida. El viernes se someterá a una segunda votación y, a diferencia de la primera, Guardiola solo necesitará mayoría simple, es decir, que bastaría con la abstención de los de Abascal. Los populares han lamentado que Vox vote lo mismo que el PSOE. Nadie entiende que ustedes hoy vayan a votar exactamente lo mismo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero desde Unidas por Extremadura han sido mucho más contundentes. Sus negociaciones no solo han sido un culebrón bochornoso, esto es un absoluto polvorín. Esta gente no se va a entender. Aún así, la presidenta en funciones asegura que no ve impedimento para llegar a un acuerdo con Vox y ha pedido a los grupos hacer una lectura responsable de las elecciones. Y desde esa realidad democrática, lo que tenemos que hacer es pactar, buscar un acuerdo que sea justo con los resultados. Sinceramente, señor Fernández, yo no veo impedimento para hacerlo. Usted sabe perfectamente que muchas de las cuestiones que usted ha puesto aquí encima de la mesa ya están acordadas. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana. Roberto. Bueno, yo creo que Vox tiene 2 líneas inamovibles que veo lógicas, que es, dos posturas con las que no piensa negociar, que quiere negociar pero que no va a hacer, que es la inmigración ilegal y las políticas verdes. La política verde, que es el negocio climático, que involucra el empobrecimiento del campo español. Y luego el tema de la inmigración ilegal es el mayor desafío al que se va a enfrentar España en las próximas décadas. Más allá del cambio climático, más allá de la guerra de Irán, más allá del paro o la vivienda, va a ser la inmigración ilegal, ese encaje
porque es que va a afectar a todo lo demás. Es decir, va a afectar a la sanidad, va a afectar a la vivienda, va a afectar a la seguridad ciudadana. Entonces, que sean 2 líneas las que no está dispuesto a pasar de ahí, Vox, lo veo bien. Bueno, evidentemente mis compañeros están manteniendo su apoyo al programa electoral que presentaron a los extremeños. Hasta la fecha no se ha satisfecho algunas de las demandas que ellos habían presentado. Creo que dejaron pasar desde el Partido Popular demasiado tiempo antes de empezar las negociaciones, porque, por ejemplo, sacaron de las negociaciones, por ese tiempo precisamente, sacaron de las negociaciones temas como el senador y temas como la presidencia de la Cámara. Y yo creo que es bueno que se dé cuenta María Guardiola de que tiene que ponerse a negociar con mucha más seriedad y mucho más interés en llegar a un acuerdo de lo que ha estado haciendo hasta la fecha. Y considero que lo normal es que lleguen a un acuerdo, claro. Bueno, David. Dos no se pelean si no quieren, o dos no llegan a un acuerdo si no quieren. Hasta el día 16 de marzo, olvídense que son los resultados de las elecciones en tu tierra. Son en Castilla y León, claro, es que está todo sujeto a encajes de bolillos electorales. Es decir, al final yo creo que están condenados a entenderse. Yo lo hemos dicho aquí en esta casa millones de veces, ¿no? Vox y el PP están condenados a entenderse, y es así. Sí. Entonces, la cuestión es de voluntad. Y para entenderse, tienen que hacer, desde mi punto de vista, una hoja de ruta, donde empieza a haber posicionamientos y que encuentren lo que se llama en economía el justiprecio. Corríjame si me equivoco, ¿no? Es decir, el justiprecio político de esa negociación. Sí. Es decir, ¿dónde está el medio? Es decir, creo que falta voluntad por ambas partes, en el sentido de decir, oye, pues vamos a ver, porque por el lado del PP, pues bueno, esto es muy fácil, hemos ganado las elecciones, nos tienen que votar. Es fácil el discurso, me tienen que votar, es así. Por el lado de Vox dice, no, si usted quiere que yo le vote, obviamente tenemos que llegar a un acuerdo en materia electoral, en materia de nuestro programa electoral. Y es entendible las dos posturas. Entonces yo creo que aquí lo que falta es un poco más de acercamiento. También es verdad que falta tener un poquito la soga al cuello. Es decir, que vaya el reloj contando y descontando hasta que llegue el momento en que decir, o llegamos a un acuerdo hoy o mañana convocamos elecciones. Entonces, cuando eso ocurra, es decir, es cuando se va a negociar en el último minuto, estoy casi convencido. Y si no, probablemente una repetición de elecciones no le beneficia a nadie de los que están en esa mesa, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Sería un drama. Y una cosa pintoresca, ¿por qué van de blanco siempre? Es decir, algún asesor les indica... Será del Real Madrid. Les indica, no tenemos tiempo para más, hay que dejarlo aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia en el programa, su alegría en el programa, que también se le agradezco mucho, porque hay días como hoy que la cosa es desesperanzadora, ¿eh? Bueno, y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arranca el día en 30 minutos. Muchas gracias y hasta ahora. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez, sin periodistas, en un plasma, le ha contado a la nación española, ha desempolvado un viejo eslogan, no a la guerra. Ya lo usaba Zapatero cuando protestaban contra Bush. ¿Qué más ha dicho? Que no se puede estar, en contra de la legalidad internacional por temor a la represalia. Mira qué valiente nos ha salido el presidente del gobierno. Y dice Sánchez que confía de forma absoluta en la fortaleza económica, institucional y moral de este país. Sánchez puede haber contentado a sus socios con este mensaje, pero no ha calmado los ánimos de los cientos de empresarios españoles que ahora mismo se sienten amenazados por ese mensaje de Donald Trump. Hay en estos momentos 25.000 millones de euros en juego. Son muchos los productos que exportamos a Estados Unidos, que por cierto es el primer país no europeo donde más exporta España. El vino, el aceite de oliva son algunos de esos productos que ahora mismo podrían estar en peligro. Trump amenaza con imponer un embargo comercial a España después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya negado a Estados Unidos que utilice sus bases militares en Rota y Morón. Que corte todas las relaciones comerciales con España. De momento es solo una amenaza, pero si el presidente estadounidense decide ejecutarla, las consecuencias son enormes. Estados Unidos podría cortar todo el comercio con España.
tal y como ha hecho antes con Irán, Cuba o Venezuela. Esta amenaza sin precedentes para España, que ha sido el único país de la OTAN en tomar esta decisión, afectaría directamente a nuestra economía y a nuestras empresas. En exportaciones, por ejemplo, España podría dejar de ingresar alrededor de 16.700 millones de euros, solo por las ventas a Estados Unidos. Son unas 800 empresas españolas las que podrían verse afectadas. Y los productos más exportados son aceite, jamón, maquinaria y vino. Pero no es solo el comercio. La amenaza también pone en riesgo nuestra dependencia energética. Estados Unidos es el principal proveedor de gas de España, después del conflicto con Argelia. Perder ese suministro significaría dejar de contar con aproximadamente el 30% del gas que consumimos y obligaría al país a buscar otros proveedores, probablemente más caros. Además, las eléctricas y la banca tampoco se librarían. Hay muchos intereses económicos en juego. También podría afectar a los programas de defensa y a la cooperación en inteligencia y seguridad, esenciales para prevenir amenazas y mantener nuestras alianzas internacionales. Con esta decisión, Sánchez se convierte en un problema para Europa. Su postura bravucona y su intento de rescatar el no a la guerra desestabilizan al continente y le costará caro a los españoles. Perderán dinero, prestigio internacional y oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Eso es lo que hace Pedro Sánchez. Sabe que tiene un electorado y que a ese electorado le gustan estos lemas grandielocuentes, y no se ha cortado un pelo en levantar uno del pasado, y de bien del pasado, del 2003, cuando España colaboró con los Estados Unidos en la invasión de Irak. Y dice Pedro Sánchez ahora, una vez más, que no a la guerra. Dice que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo porque tema las represalias de alguno de los grandes gigantes internacionales. En clara referencia a Donald Trump, le dice o le pide, exige a Estados Unidos, a Irán y a Israel que paren, que lo dice Pedro Sánchez. Y se muestra una vez más, como hace siempre este gobierno, equidistante. En esta ocasión, equidistante entre los ayatolás y la guerra que mantiene Donald Trump. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Bueno, estas declaraciones de Pedro Sánchez ocurrían a primera hora de la mañana de este miércoles, pero esta tarde la secretaria de prensa de Washington, de la Casa Blanca, Catherine Leavitt, aseguraba que el Gobierno de España había dado un giro en su política y que ahora se mostraba abierta a colaborar militarmente con Estados Unidos. El Gobierno de España, por boca de su ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, lo ha desmentido tajantemente. Estas eran las palabras de la portavoz de la Casa Blanca. Respecto a España, creo que han escuchado el mensaje de Trump de ayer alto y claro. Tengo entendido que en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Bueno, y más allá de este pequeño giro de guión, lo cierto es que la oposición ha cargado hoy contra Pedro Sánchez por anteponer sus intereses electorales a la seguridad de los españoles. Lo ha dicho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo ha dicho también Santiago Abascal, que ha ido un paso más allá y ha acusado al presidente del Gobierno de ser un carroñero que se alimenta de las guerras para tapar su propia corrupción. Por cierto, que Abascal ha vuelto a instar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno. Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del Gobierno. Y en consecuencia, cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional, ni derechos humanos. Hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Se lo he pedido cuando era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles. Lo pedí sin éxito. Se lo vuelvo a pedir ahora, que es urgente que todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra,
simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre sus crímenes, como el crimen de Adamuz contra 47 españoles causado por su corrupción. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dice que España no permita el uso de las bases conjuntas de Rota y de Morón a las fuerzas norteamericanas en pleno despliegue por la guerra de Irán es inaceptable y que esa postura le cuesta vidas al despliegue de militares estadounidenses que ponen esas vidas en riesgo. Bessent, por cierto, hablando de lo económico, no ha concretado cómo se podría impulsar ese embargo comercial anunciado contra España por Donald Trump. Dice que será un esfuerzo combinado y no ha levantado pistas sobre qué es lo que quieren combinar los americanos para castigar a España por lo que va haciendo y diciendo Pedro Sánchez. El enfado del presidente Trump con el gobierno de España está justificado. Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos con las bases estadounidenses. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y gestionar esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Los españoles han puesto en riesgo la vida de los estadounidenses. Y el canciller alemán Friedrich Merz estuvo ayer presente durante la rueda de prensa en la que Donald Trump cargó duramente tanto contra España como contra el Reino Unido. Aunque posteriormente matizó sus palabras, hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha ocultado su malestar contra él. Nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad. Desde que estamos en el gobierno hemos conocido a tres cancilleres. Yo he conocido a la canciller Merkel, al canciller Scholz, ahora al canciller Merz. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta. Pedro Sánchez no se atreve a llevar al Congreso su no a la guerra y en cambio lo lleva al plasma, sin preguntas, sin periodistas. Eso es un fraude a la democracia. Además, su no a la guerra implica una obvia benevolencia hacia el sanguinario régimen de los ayatolás. O, antes que eso, también hizo la misma historia con el ataque de Hamás a los civiles israelíes. Sánchez fue el último que fue a dar el pésame a las autoridades israelíes 15 días después. La misma equidistancia que existe respecto del cruel Maduro en Venezuela, bueno, con unos, con los otros, que es como decir, estoy con la dictadura y no estoy con los cambios que se puedan cambiar y sacar de ese armario de podredumbre. Sánchez se va quedando solo en Europa y en el mundo y la factura resulta que la pagamos los españoles. Sus caprichos los pagamos todos. Como recordarán, aquella graciosa concesión del Sáhara español a Marruecos que nos llevó a la ruptura con Argelia, que era nuestro proveedor de gas barato, con unos gasoductos que ya estaban amortizados desde muchos años antes. Lo hizo sin contar con el Parlamento y los españoles a pagar el sobrecoste para traer el gas ahora de Estados Unidos o de Trinidad y Tobago. Claro, si es Estados Unidos nuestro gran proveedor de gas más caro, pues ahora cuando Trump habla de romper las relaciones con España nos entra un escalofrío. Claro, le han dado instrucciones al secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, para que busque la manera de fastidiar a los intereses de España. Sánchez no va a pagar el coste económico de un eventual cambio de proveedor de gas, pero eso no es lo peor. Ni siquiera el impacto para los exportadores, que lo va a tener, o para las empresas españolas que actúan en Estados Unidos y que han puesto la vista en Estados Unidos como lugar de negocio futuro. Lo peor es que va a haber una reacción previsible de los fondos norteamericanos, que son el sustrato alimenticio del IBEX 35 en España. Fondos como BlackRock, como Vanguard o como Capital Group están nutriendo al IBEX de 94.500 millones. No podemos prescindir de ellos, o de lo contrario, pues entrará el IBEX en pánico y en crisis. Y esos fondos es muy fácil influirles desde el poder de la Casa Blanca.
Y claro, ese problema de nuestra economía tampoco lo va a pagar Pedro Sánchez. Y Estados Unidos e Israel continúan por quinto día consecutivo sus ataques cruzados con Irán. Más de 80 personas al bordo de una fragata han muerto tras ser alcanzadas por un torpedo estadounidense al sur de Sri Lanka. El Pentágono ha confirmado esta tarde el ataque. Se trata del primer ataque con torpedo desde un submarino estadounidense desde 1945, un hecho excepcional en la historia militar reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, solo en contadas ocasiones un buque de la guerra ha sido destruido mediante torpedos lanzados desde submarinos. Y Turquía ha comunicado hoy que han interceptado un misil cerca de una base de la OTAN que tienen en una localidad cerca de la frontera siria que se llama Incirlik, donde por cierto también hay un destacamento de soldados españoles, así como también el sistema de defensa antiaérea español Patriot, destinado a Turquía desde hace varios años. Así que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya está amenazando el territorio de un país miembro de la OTAN como es Turquía. Y entre tanto, esta mañana ha partido a Omán el primer avión militar enviado por Defensa para repatriar a ciudadanos españoles en Oriente Medio. Aún se desconoce el número, la cifra de compatriotas que van a ser evacuados de estos países afectados por el conflicto, pero se sabe que esa aeronave tiene una capacidad para 250 personas. Además, el Ejército del Aire, según ha confirmado Defensa, tiene más aviones preparados que enviará en los próximos días a la región. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cifra en 31.000 los conciudadanos que se encuentran en estos momentos en la zona de conflicto. Y de vuelta a España, en Extremadura ha fracasado el primer intento de investir a María Guardiola. La Popular se enfrentará el próximo viernes a un segundo intento de investidura, esta vez por mayoría simple. En estos momentos sigue sin haber un acuerdo con la formación de Santiago Abascal. María Guardiola ha perdido la primera votación de investidura tras el rechazo de Vox. Todos los grupos, excepto el PP, han votado en contra de que la candidata popular revalide su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Antes de la votación, los de Abascal ya habían adelantado su no. Dice Óscar Fernández que aún queda mucho por concretar, pero que la mano sigue tendida. Aquí no hay grises, hay blancos o negros. Y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros seguimos dispuestos a llegar a ese acuerdo. El voto de Vox era decisivo, ya que Guardiola necesitaba mayoría absoluta. Sin embargo, y como era de esperar por declaraciones previas, la presidenta en funciones no ha logrado ser investida. El viernes se someterá a una segunda votación y, a diferencia de la primera, Guardiola solo necesitará mayoría simple, es decir, que bastaría con la abstención de los de Abascal. Los populares han lamentado que Vox vote lo mismo que el PSOE. Nadie entiende que ustedes hoy vayan a votar exactamente lo mismo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero desde Unidas por Extremadura han sido mucho más contundentes. Sus negociaciones no solo han sido un culebrón bochornoso, esto es un absoluto polvorín. Esta gente no se va a entender. Aún así, la presidenta en funciones asegura que no ve impedimento para llegar a un acuerdo con Vox y ha pedido a los grupos hacer una lectura responsable de las elecciones. Y desde esa realidad democrática, lo que tenemos que hacer es pactar, buscar un acuerdo que sea justo con los resultados. Sinceramente, señor Fernández, yo no veo impedimento para hacerlo. Usted sabe perfectamente que muchas de las cuestiones que usted ha puesto aquí encima de la mesa ya están acordadas. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana. La vista oral para el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por el llamado caso de las mascarillas ya tiene fecha. Se va a empezar a celebrar el 7 de abril, de ahí en adelante.
Víctor de Aldama también se sentará en el banquillo de los acusados en ese mismo juicio por las irregularidades de la trama en la compra de mascarillas que luego no eran útiles durante la pandemia. Una trama corrupta enclavada directamente en el corazón del gobierno de Pedro Sánchez. El alto tribunal ha decidido que no tengan que testificar ni Pedro Sánchez, ni María Jesús Montero, ni Fernando Grande Marlaska, ni Salvador Illa, pero sí tendrán que hacerlo Francina Armengol, que era presidenta de Baleares cuando le compraron a la trama algunas mascarillas averiadas, y el ministro Ángel Víctor Torres, que hizo lo mismo desde el gobierno de Canarias. Y en Santander continúa a estas horas la búsqueda de una joven de 20 años de Guadalajara desaparecida tras colapsar ayer una pasarela en la playa del Bocal. Ya son 5 los jóvenes fallecidos y en estos momentos solo hay una única superviviente que continúa ingresada en estado grave. Ayer se lo contábamos en este informativo, el suceso tuvo lugar en torno a las 5 menos cuarto de la tarde, cuando una estructura de madera situada entre 2 acantilados se vino abajo mientras 7 jóvenes paseaban por la zona. Realizaban una ruta por la zona tras finalizar sus clases. Todos ellos eran alumnos de un centro de formación profesional. Hoy además hemos conocido que un vecino de la zona alertó solo 24 horas antes del siniestro al 112 del mal estado de la estructura. Bueno. Y es el paso de la borrasca Regina por Antequera, Málaga, donde ha dejado una intensa granizada y se ha acumulado el agua en zonas especialmente sensibles. También en la Comunidad Valenciana la lluvia amenaza las fallas, que también podrían verse afectadas por varios episodios de calima. Desde luego, este temporal donde se ha notado con fuerza hoy ha sido en Canarias. Allí la mala mar, el viento, el frío y la nieve ha marcado la jornada de este miércoles, donde el 112 ha tenido que atender más de 220 incidentes. En estos momentos hay 8 comunidades afectadas por el temporal. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y se quedan con En Tiempos Modernos. Hasta mañana.